Estamos dando inicio a una nueva semana más de actividades y al inicio de nuestra experiencia aprendizaje 2. ¿Ya? Dentro de esta experiencia aprendizaje 2, que trata sobre el medio ambiente, una vida saludable, ¿no? Vamos a trabajar nuestra primera actividad. ¿Okay? La primera actividad es: analizamos las consecuencias del consumo de comida chatarra, de la comida ultraprocesada, empleando las magnitudes directamente proporcionales. ¿Ya? Muy interesante el tema, así es que presten atención. Miren, nos dice lo siguiente: la aplicación, en este caso cuando las magnitudes, ¿no?, proporcionales, la vemos a diario, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos preparar una comida, ¿no? Si vamos a hablar de tener un estilo de vida saludable, ¿no?, entonces vamos a hablar de comida, de alimentación, ¿no? Entonces por acá me dice una comida para 4 personas o para 50 personas, la proporción de los ingredientes se tiene que mantener, la proporción, ¿ya? Entonces, si hablamos que, por ejemplo, necesito de repente 200 gramos de mantequilla para 4 porciones, y si quiero preparar 8, necesitaré más cantidad, ¿no? Pero en la misma proporción, obviamente, ¿no? Voy a hacer más porciones, pero voy a también echarle mayor cantidad de ingredientes, pero en la misma proporción. Eso lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué más nos habla? En estas actividades van a establecer relaciones entre datos de dos magnitudes y van a reconocer si presentan relaciones de proporcionalidad directa. Las expresarás usando un lenguaje matemático y representaciones tabulares. También emplearás estrategias heurísticas, dice, ¿no?, para resolver. ¿A qué se refiere eso? Vamos a trabajar operaciones matemáticas, ¿ya? Y luego vamos a resolver problemas y van a justificar usando ejemplos y conocimiento matemático. Si la relación entre tales magnitudes es de proporcionalidad directa. Vamos a trabajar netamente eso, la proporcionalidad directa. ¿Qué necesitamos para eso? Su cuaderno, como siempre, siempre al día, chicos, por favor, siempre con la fecha indicando, ¿no? Y copiando y desarrollando y completando sus evidencias. ¿Qué más? Concentración y disposición, participación activa en clase. Entonces ya hemos leído parte del propósito que se requiere lograr en esta actividad, ¿no? Analizar la relación que existe entre dos magnitudes. ¿Qué serán magnitudes? Ahora lo vamos a ver bien, ¿ya? Porque por ahí hemos leído algo, pero ¿qué será? Ahora, ¿qué más dice, no? Van a aplicar la estrategia de la regla de 3 simple directa. Es la regla que estábamos manejando la semana pasada. ¿Recuerdan que hemos estado trabajando porcentaje también para calcular el tanto por ciento o el porcentaje de una cantidad? Usábamos la regla de 3 simple, pero ahora la vamos a ver con más detenimiento. Bien, veamos entonces. ¿Cuándo decimos que dos magnitudes son proporcionales? Pero primero, ¿de dónde salen las magnitudes y dónde sale el término proporción? Entonces vamos a ver qué es una razón. Razón entre dos números. La razón entre dos números A y B, sean los números cualquiera, ¿no? A y B, ¿no? Entonces es así, se representa de esta manera: A sobre B. Es el cociente. La razón es el cociente de A entre B, ¿no? Bien, por ejemplo, la razón entre 10 y 2, ¿cuánto es? 5. Claro, porque 10 entre 2 es 5. Entonces la razón de 10 y 2, 5. Ya, ahí está, ¿no? Entonces es el cociente de estos dos números, dos cantidades. Bien, los números 2, 5 y 8, ¿ya? 2, 5 y 8 y 20 forman una proporción. ¿Ya? Entonces ahí ya viene la unión de dos, ¿no? O sea, forman una proporción, ya que la razón entre 2 y 5 es la misma que 8 y 20. ¿Cuándo hablamos de proporción? Cuando la razón que hay entre esta cantidad y esta otra es la misma. O sea, recuerdan que trabajamos fracciones equivalentes, ¿no? Y cuando decíamos que dos eran equivalentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, cuando multiplicábamos en aspa y obteníamos la misma cantidad. Recuerden, ¿no? Por ejemplo, acá, 20 por 2, 40, y 5 por 8, 40. Entonces, por lo tanto, son fracciones equivalentes. Y también hablamos acá que forman una proporción, claro. Entonces, ¿cómo se obtuvo 8? Se multiplicó 2 por 4 y 5 por 4. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, mantener, por eso decimos la misma proporción, ¿ya? Entonces voy a aumentar, claro, se aumentó, pero se aumenta la misma cantidad, ¿no? La misma cantidad, en la misma proporción. A eso hablamos, ¿ya? No es que, por ejemplo, yo en ese momento les dije, no, si yo quiero 200 gramos de mantequilla para preparar un que va a salir, les dije, ¿cuántas porciones? 8 porciones, por ejemplo, ya, 200 gramos. Pero ahora quiero hacer para 16 personas, ¿no? Yo no voy a usar la misma cantidad de 200, o voy a calcular, ya le meteré 50 más, no. La misma proporción, la misma cantidad, aumentamos la cantidad de ingredientes, pero en la misma proporción, ¿ya? Listo, entonces a eso se refiere, proporción. Entonces acá forman, ya que la razón, cuando hablamos de proporcionalidad, cuando son proporcionales, cuando la razón es la misma, ¿ya? La razón aquí es la misma que acá,
¿Cómo tenía la razón? ¿Se acuerdan? Dividiendo. Entonces yo puedo dividir 2 entre 5 y ese mismo valor me tiene que salir acá. O también como obtengo esta fracción de haberlo multiplicado por una misma cantidad. ¿Ok? Bien. Ahora dice, proporción numérica. Los números A, B, C y D, ya 4 números, forman una proporción. Volvemos a sacarle acá. Si la razón entre A y B es la misma que entre C y D. A esto se refiere. ¿Y cómo lo leemos? A es a B como C es a D. ¿Ya? Así se lee. A es a B como C es a D. Bien, entonces ya estamos hablando de proporcionalidad. Y cuando hablamos de magnitudes, en este caso vamos a colocarlo esto por aquí ya. Cuando hablamos de en general nos dice acá, ¿no? Ahí está, A es a B como C es a D. Por lo tanto, ¿cómo me doy cuenta de eso? Cuando multiplicamos en A por D igual a B por C. Ya está, lo que acabo de decirles acá, ¿no? Bien, ahora vemos esto. ¿Qué es magnitud? Hay que acordar, es todo aquello que se puede medir, ¿no? Todo aquello que se mide. Por ejemplo, ¿qué podemos medir? ¿Temperatura? Sí, medimos la temperatura. ¿Costos? Claro, ¿no? ¿Cuánto gasté? Los gastos ya, se es un mundo, hay cantidad numérica. Ganancia también tiene, longitud también, número de personas también, número de horas, distancia, todo eso se mide. Entonces son magnitudes que las vamos a encontrar en los problemas que ahora vamos a ver. Cuando hablamos de magnitudes directamente proporcionales, si dos magnitudes son tales que a doble, triple cantidad de la primera, ¿ya? Estamos hablando de dos magnitudes, ¿ah? Entonces, si a doble, triple cantidad de la primera corresponde también doble, triple de la segunda. Lo que les decía del ejemplo en este caso, ¿no? Si voy a preparar un queque, ¿no? Y voy a usar 200 gramos de mantequilla para 8 porciones, entonces, si quiero ahora duplicar la cantidad de porciones 16, también tendré que duplicar la cantidad de mantequilla que voy a usar, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Aumenté una en el doble, el otro también será al doble. Si el uno le aumentó al triple, el otro también aumenta. O sea, cuando uno aumenta, el otro aumenta. Si uno disminuye, por ejemplo, ahora digo, si yo decía 200 gramos para 8 porciones, pero ahora yo solamente quiero hacer para 4 porciones, no voy a usar 200, usaré la mitad. Si disminuí mi cantidad de porciones a la mitad, entonces mi cantidad de ingredientes tiene que ser a la mitad. Entonces se dan cuenta, en esa misma proporción. ¿Ya? Entonces ahí hablamos de magnitudes directamente proporcionales. ¿Okay? Bien, pasamos acá. Vamos a primero identificar magnitudes. Si hemos dicho que es todo aquello que se puede medir, entonces vemos por acá. Identificamos las magnitudes. Acá hay una situación, ¿no? La carretera que une Arequipa a Puno Cusco se vio afectada por la precipitación de nieve. Los viajeros quedaron varados varias horas, pues la capa de nevada alcanzó unos 15 centímetros. En algunas zonas, una cuadrilla de 6 trabajadores de la región Puno limpia la vía Arequipa, debido a la intensa nevada que viene azotando esta región. El pago de los trabajadores de 160 soles diarios. Miren, acá ya hemos identificado una, dos, tres. ¿Qué más podría haber ahí, no? Claro, no me especifica la cantidad, acá por eso no lo he considerado, no me dice si se quedaron varias horas, nada más dice, pero no me dice la cantidad exacta, ¿no? Por lo tanto, hay acá hay una magnitud, que es la altura, ¿no? Alcanzó, dice la capa nevada de 15 centímetros, ¿no? Gruesa, ¿no? ¿Qué más? Me habla perdón, el número, acá hay que borrar estos tres, ¿no? Número de trabajadores era, número de trabajadores, 6 trabajadores, ¿ya? Pago de los trabajadores 160, ahí está. Entonces ahí está la magnitud, pago, número de trabajadores y altura. Ahora nosotros lo hacemos acá. Leemos esta situación, identifico cuáles serán, qué magnitudes se está manejando acá y lo vamos a escribir acá. ¿Cuál será? Dice, debido a asaltos constantes en los bancos, donan 26 patrulleros. Ajá, ahí está una, ¿no? ¿Qué más? Para ayudar a erradicar la delincuencia en línea. Puesto que en los últimos 3 meses, ¿qué será el mes? Tiempo, ¿no? Tiempo, ya está. Se incrementaron teniendo como precios más de 200.000 soles. Pérdidas, gastos, no sé, ya, ahí está. Entonces ya está identificado, ¿ves? Sencillamente. Es lo importante, saber identificar la magnitud para poder trabajar el problema, ¿ya? Pues acá solamente estamos identificando. Bien. ¿Cómo resolvemos situaciones de magnitudes directamente proporcionales? Ahí está. Hay una forma, hay una estrategia muy aplicada, que en este caso es la regla de 3 simple directa. Se utiliza cuando el problema trate de dos magnitudes directamente proporcionales, ¿no? Lo que hemos estado manejando, chicos, en la semana pasada. Podemos decir que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Por lo tanto, colocaremos en una tabla los tres datos. ¿Por qué decimos regla de tres simple? Porque hay tres datos conocidos y uno que nos falta conocer.
Entonces llamamos a y B y la incógnita, es decir, el dato que queremos averiguar que es X. Entonces, acaba la columna de una magnitud y acaba la columna de otra magnitud. Por eso, primer paso, identificar las magnitudes. Entonces, acaba la primera columna, acá la segunda. ¿Y cómo calculo cuando son directamente proporcionales? Multiplicando en aspa, ya cuando son directamente proporcionales. Y vamos a trabajar la otro tipo de magnitud. Por lo tanto, B por C sobre A. Ya está, y calcularé el valor de X, ¿ya? En aspa, recuerden. Como también se representa una magnitud, dos magnitudes directamente proporcionales, así. Digamos, colocamos el plano cartesiano y la representación gráfica es una línea recta. Claro, porque mientras que una aumenta, la otra también va en aumento. Entonces, por eso está subiendo. Por lo tanto, es una línea recta, ¿ya? Es decir, si yo 2 galletas pago 8 soles, 4 galletas pago 16, ¿no? 6 galletas pago 24, 8 galletas. Entonces, acá hay una constante de proporcionalidad, es la misma proporción, ya la misma. Recuerden, ¿ah? Yo voy a dividir y me voy a dar cuenta que la constante es la misma. Bien, ahora vemos acá, pasamos a desarrollar, aplicamos la primera situaciones planteadas. Dice, número 1. Indica si son magnitudes directamente proporcionales o no. ¿Ya? Letra A. Vamos a ver si son proporcionales. Recuerden, cuando decimos que son proporcionales, cuando una aumenta, la otra también va a aumentar. Si una disminuye, la otra también disminuye en la misma proporción. Dice, número de comensales y comida que debe haber en la mesa. Claro, si por ejemplo hay 5 personas, tiene que haber 5 platos. Si hay 10 personas, 10 platos. A más personas, más comida, en otras palabras, ¿cierto? Por lo tanto, decimos que sí. A más personas, más comida. Listo. Distancia y combustible. Si va a ir el carro, va a recorrer de repente, no sé, 100 kilómetros, ¿no? Va a tener una cantidad de combustible. Si va a recorrer 200 kilómetros, va a tener más combustible. O sea, más distancia que recorra este auto, más combustible va a emplear, ¿correcto? Entonces, sí son magnitudes directamente proporcionales, ¿ya? Distancia recorrida y tiempo en hacer una caminata, que es similar, ¿no? O sea, distancia recorrida y tiempo. Claro, si yo recorro de repente, no lo sé, 100 metros, va en un determinado tiempo. Recorro 200 metros, tomaré más tiempo, ¿no? Más distancia que yo recorra, más tiempo me va a tomar. Entonces, ¿será directa o no? ¿Ustedes qué dicen? Distancia y combustible empleado. Ya, bueno, acá está el mismo, ¿no? Ya se repitió. Ya. Número de trabajadores y producción en una fábrica. Entonces, a mayor cantidad de trabajadores va a haber mayor producción, ¿o no? ¿Cierto? Más trabajadores, mayor producción. Bien, entonces ahora sí listo para resolver este problema. La mamá de Lucía se decía hacer una dieta estricta, dice, ¿no? Para bajar los niveles de azúcar en la sangre. Para ello, la nutricionista le indica que debe comer por lo menos 200 gramos de filete de pollo diario. Mira, si ella quiere comprar para la semana, ¿qué cantidad deberá comprar? Entonces, mira, este es el problema. Entonces, identificamos, ¿ya? Primero, las magnitudes que se van a trabajar. A ver, ¿qué magnitudes observo acá? ¿No? Acá vemos cantidad de pollo, o el peso, ¿no? El filete de pollo, 200 gramos por día. Pero luego, ¿qué más me habla? En una semana, o sea, número de días. ¿Entiende? Una vez que yo identifico las magnitudes, ¿qué hago? Analizamos la relación de ambas magnitudes. Existe una relación directa, ya que a más días se consumirá más filete de pollo. ¿Cierto? Más días, más voy a consumir, pues, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a aplicar? La regla de 3 simple directa. Magnitud, peso, la magnitud, por eso le dije, en ambas columnas, 10. Entonces pongo 200 gramos para un día. ¿Cuántos gramos? Porque me están pidiendo qué cantidad debe comprar. ¿Cuánto utilizará el peso del filete para 7 días? Ahí está, magnitud 10 acá, magnitud peso por acá. Entonces vamos a multiplicar 200 por 7 entre 1. ¿Cuánto me salió? 1400 gramos, pero ustedes ya saben convertir. Por lo tanto, será 1 kilo, 400 gramos de filete que deberá comprar para su semana Lucía, ¿verdad? O la mamá de Lucía, perdón, ¿no? Pues ya está, aplicamos la regla de 3. Mira, 200 por 7 sobre 1 en este caso, porque es X por 1, ¿no? Sobre 1. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Primero, identifica. Lo importante primero es identificar la magnitud y dónde van los datos, pues, porque por ahí he visto que siempre hay falencias en eso, ¿no? Colocamos por colocar los datos, ¿no? Hay que leer bien el problema, ¿dónde va? ¿Ok? Bien, listo. Ahora aquí, igual.
Sabiendo que los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo, si lo hizo un estudiante de liceo, hoy consumió 250 gramos de papas fritas, que es exceso de carbohidratos, que no estaría bien, ¿no? Mucho, ¿no? Bien, entonces, ¿cuántas kilocalorías le aportó? Solamente esa papita. Ahora recuerda que va a comer más en el día, ¿no? Entonces solamente comió esto, de repente en la noche. Se fue a la brasa y la papa, o su porción de papa, bueno, salchipapa posiblemente. Entonces, dice, voy a sacar, ¿cuáles serán acá las magnitudes? Kilocalorías acá, ¿ves? Carbohidratos. ¿Cuánto aportan? 4 kilocalorías ya, por gramo. ¿Listo? Entonces acá voy a colocar, ¿qué más? Cantidad, peso, ¿no? Entonces 250 gramos de papa. Entonces, en uno serán las kilocalorías, en otros serán el peso en gramos. Entonces, 4 kilocalorías por gramo, ¿cierto? Ahora, 250 gramos, ¿cuántas kilocalorías será? X. Si hacemos regla de 3 simple y vamos a darnos cuenta cuánto nos sale, ¿ok? Entonces, un gramo aporta 4 kilocalorías. Ahora tenemos 250 gramos, ¿cuánto será? Entonces lo ponemos, ¿ok? En esa columna y aplicamos la regla de 3. María, para preparar una mazamorra saludable necesitas 250 gramos de quinoa para 4 personas, o porciones, perdón. Si decide preparar 20 porciones para vender, ¿cuánto de quinoa necesitarán? Igualito. Entonces vamos a hacer la regla de 3, ¿ya? Ponemos acá peso de la quinoa, número de porciones, y ponemos 250 para 4. ¿Cuántos gramos para 20 porciones? Ajá. Multiplicamos en ASP. Y les va a salir el resultado. ¿Bien? Está fácil, ¿ah? Muy fácil. ¿Ya? Entonces vamos a practicar más ejercicios durante la clase también de todas maneras, ¿ya? Pero acá hay también actividades, ¿bien? Las magnitudes A y B son directamente proporcionales. Si A vale 10, B vale 16, calcule el valor de B cuando A sea 15. Igual, aplicamos la regla. Y aquí, muy interesante, ustedes van a formular un problema con los siguientes datos. Precio del tomate y kilos de tomate. Es decir, armen un problema, ¿no? Si el kilo de tomate, o compré hoy 2 kilos de tomate para hacer mi ensalada, hacer una ensalada nutritiva, necesita 2 kilos de tomate, ¿no? Para 4 personas, por ejemplo, ¿no? Les puedo dar, ¿no? ¿Cuántos kilos de tomate compraré si hoy me visitan y tengo 10 personas en la familia? No sé, algo puede ser así, ¿no? Entonces ya arman el problema, plantean el problema y luego lo desarrollan. Me mandan planteado, leo su problema planteadito, ¿no? O formulado, y luego pues vamos a ver el desarrollo. ¿Está bien, chicos? Bien, ya saben ustedes, cualquier cosa, retroalimentación por WhatsApp, por Zoom o por Meet. Estamos ahí, ¿ya? Listo. Cuídense.